Si sos de la milonga o perteneces al ambiente, seguramente alguna vez escuchaste esta pareja tiene tango y esta no. ¿Pero qué significa realmente tener tango? ¿Qué es tener tango? En este video te lo voy a contar, seguime hasta el final. La verdad es que cuando escucho hablar de tener o no tener tango, me acuerdo de la publicidad de esa ginebra que te preguntaba si querías tener smoking. Recuerdo que medio mundo hablaba del smoking, pero nadie sabía realmente qué significaba. Eso es lo que me parece cuando se habla de tener tango. Tenemos una idea, nos parece que sería esto o aquello, pero la verdad es que no sabemos a ciencia cierta qué es. Solo podemos arriesgar algunas ideas, como cuando te preguntan cómo definirías el sabor del café. En principio podría decirte que tener tango es algo parecido a lo que el escritor Tulio Carela en su libro Tango, Mito y Esencia definió como tanguedad o tanguidad, que era como el espíritu que habría existido antes para que apareciera el tango. ¿Se entiende? Algo que estaba latente esperando aparecer, porque para algunos tener tango es algo con lo que se viene. A ver, para ponernos en orden, ¿a vos te parece que tener tango es algo con lo que se nace o es algo que se adquiere con los años? Tu respuesta, déjamela en los comentarios y suscríbete al canal, así te enterás de nuestras clases de técnica, cultura y actualidad del tango argentino. Mi nombre es Gustavo Benchegui-Sabá y ahora sí, continuemos. Lo primero que me viene a la cabeza es que esto de tener tango no tiene que ver ni con bailar en la milonga, tocar el bandoneón, cantar o escribir versos. Es algo que pareciera propio del porteño del argentino. Digamos que prefiero decir el porteño porque no sé tampoco qué es eso que llamamos ser argentino, pero ese es tema para otro momento o para otro canal. Lo cierto es que lo primero que podemos determinar es la locación. Los porteños pensamos que para tener tango hay que ser de Buenos Aires, vivir en Buenos Aires y sufrir en Buenos Aires. Pensamos que ese atributo solo le va a determinadas personas que no pueden hablar sin agregar términos en lunfardo, como ¿de qué voy a laburar para ganarme el mango? Que quiere decir ¿de qué voy a trabajar para ganar dinero? Pero que en vez de decirlo con curiosidad, lo dicen con un dejo de angustia o preocupación. Así que entonces resulta difícil pensar que un extranjero, y algunos argentinos, claro está, puedan tener tango. De allí que varias veces se puede aplaudir el baile de una pareja que no es de Buenos Aires, reconocerle sus méritos, pero difícilmente se asienta como parte de la ciudad madre del tango. Porque algunos suponen que muchos de esos bailarines y bailarinas que vienen a exhibirse, más allá de hacerlo con altísima calidad coreográfica, no supieron lo que fue hacerse desde abajo o luchar contra la pobreza para llegar al éxito. Por algo, los ídolos que más reconoce la gente porteña son Gardel, Evita y Maradona. Tres personas que viniendo de lo más humilde llegaron a una posición excepcional. De modo que ya pudimos definir un par de puntos, la locación y la procedencia social. Pero se me ocurren otras más, como el color de piel, la estatura, la forma de entonar al hablar, el tono de la voz, algo que parece discriminatorio, pero que también se escucha muchas veces y que aunque duela reconocerlo, forma parte de nuestra realidad. A ver, ¿quién te parece que tiene más tango? ¿Una persona de tez morocha, pelo negro o entrecano, de estatura mediano-baja? ¿O alguien de 1,90 m con pelo rubio platino y de piel blanca? Si además vemos que la persona morocha viene de una condición humilde y tiene la voz medio rasposa, como si fumara 4 paquetes de cigarrillos por día y se tomara 3 botellas de whisky, entonces más le adjudicamos la tenencia del tango. Es como si se identificaran estas características físicas con el modelo tanguero, quizás por alguna realidad que se adjudica a los tiempos pasados, digamos del 30 al 50 como para establecer un periodo, o por el modo en que la literatura y el cine difundieron con imaginación un tipo de vida de la gente milonguera, más allá de si se correspondía con la realidad o no. Otra cosa también que debe agregársele a la lista es la actitud, porque en el caso de la mujer se dice que ella tiene tango si es desenfadada. Hagamos arder la pista, Carlitos. Y en el caso del hombre, si es humilde o es recio. Yo soy porteño desde el Jopo hasta el Juanete, como decía Julio Sosa en la película Buenas noches, Buenos Aires. Pero en cualquiera de ambos casos, de ningún modo, tanto el varón o la mujer deben parecer intelectuales, cándidos o hipersensibles, porque eso los descalificaría. Ahora, yo recuerdo hace algún tiempo haber presenciado un seminario de musicalidad en el que participaba un campeón mundial y una histórica bailarina de prestigio internacional. Recuerdo que el campeón le propuso bailar para cerrar el seminario y ella, que nadie iba a discutirle sus pilates, le dijo al terminar de bailar: «Pibe, a vos todavía te falta para tener tango». Toda la gente quedó paralizada al escuchar cómo la gran bailarina humillaba al joven campeón, que inteligentemente atinó a reírse. Y yo también me quedé paralizado, porque me pregunté cómo esa mujer podía definir el tener tango. Por supuesto, nadie dudaba que ella lo tenía, pero alguien finalmente se animó y le preguntó: «Señora, ¿qué es tener tango?». Y ella le dijo: «Algo que se siente».
Por supuesto que no quedó claro a qué se refería, si era algo que ella había sentido o que no había sentido, o si era que ese bailarín intentó impresionarla con su arte o impresionar al público. Y ella vio que él no estaba presente en la danza. Sea como fuere, durante algunos años pensé en lo que había dicho, algo que se siente, y conjeturé esta idea que quiero expresarte. A veces, cuando vemos una exhibición o un baile en la pista, pensamos que tal o cual no tiene tango porque lo que vemos es que no está comprometido con la música y el baile. Quiero decir, a veces, y lo entiendo perfectamente, uno quiere lucirse, mostrar su habilidad o impresionar a alguien en particular, y ese es precisamente el momento en que perdió el tango. Porque si la habilidad surgiera como un hecho natural del baile, como una acción espontánea que se comparte con la pareja de acuerdo con la música, en vez de querer ganarse el aplauso, no cabría duda de que tendría tango. Y esto es precisamente de lo que te quería hablar. Tener tango es algo que nosotros le adjudicamos a otro y no algo que el otro traiga específicamente. Es una idea que nosotros mismos nos formamos sobre tal o cual persona y a la que le damos una importancia. Pero el tema central es que en la danza consideramos que alguien tiene tango cuando nos transmite una emoción, ya sea mientras bailamos o mientras miramos bailar. Si la persona o su baile no nos emociona, entonces pensamos que no tiene tango, porque tenerlo implica que despertó una emoción en nosotros. Y aquí viene un tema que preocupa, porque en suma esto significa que si no sos auténtico con tu baile, si no sos honesto con lo que ofreces, si no te comprometes en el abrazo mientras suena la música, podrás hacer todos los pasos más hermosos, tener una técnica única, impresionar por tu destreza, pero todos verán que bajo la cáscara no hay huevo. Todo esto quiere decir que lo único que te lleva a tener tango, si realmente quisieras tenerlo, es la pasión con que encarás el baile. Y la pasión solo se adquiere cuando se tiene hambre de saber. Se vive y se desvive por lo que se ama, se siente respeto por todo lo que implica. Y esto significa desde corresponder a quien te saluda en la milonga y ser considerado con quien te abrazás, hasta valorar a quien realiza su esfuerzo por exhibirse y hacer una exhibición honesta. Y cuando digo una exhibición honesta me refiero a, preferentemente, hacer una exhibición sin coreografía, dejando salir las emociones que suscita la música en el momento, el ambiente y la conexión entre los miembros de la pareja. Entonces allí sí veríamos cuánto tango se tiene. Ahora, ¿te parece que una exhibición coreografiada transmite una emoción? ¿Tu respuesta? Déjamela en los comentarios y aprovecha para suscribirte a este canal y sumarte a la comunidad Tango Milonga, en la que encontrarás clases de técnica, cultura y actualidad del tango argentino. Es probable que pienses que esto de tener tango es como un trofeo que solo alcanzan algunos cuando llegan a la madurez. Quizás sea así, pero sea como fuere, hay algo que hoy podemos saber con certeza. Y es que salvo la música con que bailamos en la milonga, depende de qué milonga, vivimos y bailamos otro tiempo. Una época de redes sociales, tecnología y cambios profundos. Puede ser que para algunos continúe el tener tango como una esencia y para otros se haya transformado en otra cosa. Todavía falta mucho por saber. Lo cierto es que para tenerlo siempre hará falta sentirse apasionado y transmitir una emoción. Si lo esencial es invisible a los ojos y solo se ve con el corazón, también se transmite con el corazón. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.